Hola, yo soy Matthew o Mateo Helland y yo soy el autor de estos dos libros, bueno, tres libros, pero este se llama Profetiza y sana a los enfermos, cómo crecer en profecía, palabras de conocimiento, sanidad y evangelismo con poder. Y después de haber escrito este libro, he escrito esto, que es Profetiza, solo hazlo. Y al rato sale Power Evangelism, Just Do It, evangelismo con poder, simplemente solo hazlo. Así que soy una persona que le encanta enseñar. Me encanta enseñar y me encanta activar a la gente en los dones del Espíritu Santo, en la profecía, en la sanidad divina, en palabras de conocimiento. La Biblia dice, seguid el amor y desead los dones espirituales, especialmente el de la profecía. Pero la profecía es una palabra que mucha gente no entiende. Mucha gente piensa en la profecía como una persona con una barba larga y un palo grande y que están metidos en una cueva y que están saliendo y diciendo arrepiéntanse a todo el mundo. Pero parte de esta falta de conocimiento o entendimiento de la profecía es que no tienen una base bíblica del Nuevo Testamento de lo que es la profecía. Hay una diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento al hablar sobre la profecía. Y por eso, ¿por qué no abres tu Biblia conmigo al libro de Primera de Corintios 14, versículo 3? Y ahí dice, pero el que profetiza, y aquí son las tres cosas que hace una persona al profetizar: edifica, anima y consuela. Quiero que me repitan: edificación, animación y consolación. Voy a enseñarles mucho sobre la profecía, pero lo primero que quiero que entiendan es que cuando estamos hablando sobre la profecía, no estamos hablando simplemente de hablar del futuro, aunque eso sí de vez en cuando sucede. La profecía es más que nada entender las emociones, el corazón y los pensamientos de Dios para nosotros mismos, y después podemos entregárselos a otra gente. La Biblia en Primera de Corintios capítulo 2 habla de que Pablo no predicaba el evangelio con palabras y sabiduría humana, sino que lo hacía hablando de la cruz, Jesucristo en la cruz y que Él fue resucitado, y lo hacía con señales y prodigios y milagros del Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Ahora, lo que él dice en ese capítulo en 1 Corintios 2 es que el Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Ahora, nuestro espíritu conoce nuestra mente y el Espíritu Santo conoce la mente de Cristo. Y por eso termina diciendo, tú y yo tenemos la mente de Cristo, los pensamientos de Cristo. Porque cuando entiendes que la profecía no tiene que ver tanto con el decir el futuro, más bien tener una relación íntima con Dios, verlo a Él y vernos a nosotros mismos y ver al mundo con los ojos de Cristo, entonces todo empieza a cambiar. Ahora, el nombre profecía, igual que el nombre pastor o iglesia, muchas veces puede ser mal usada. Y simplemente porque hay falsos profetas no significa que no hay profetas reales, al igual que hay falsos maestros, falsos pastores, falsas iglesias, pero también hay verdaderos pastores, iglesias, maestros. Y yo les quiero enseñar cómo aprender del mejor profeta que hay en el mundo. Y ese no soy yo, ese se llama Jesucristo. Porque si vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 19, versículo 10, aquí descubrimos mucho sobre lo que significa la profecía. Primero que nada, vemos aquí en Apocalipsis 19:10 que un ángel viene a Juan el apóstol. El apóstol que había pasado mucho tiempo acostado en el pecho de Jesús escuchando su corazón. Acuérdense que la profecía tiene que ver con pasar tiempo íntimo, callado, cercano con Jesucristo. Pero esto es lo que el ángel le dice a Juan, porque Juan empieza a postrarse antes del ángel y él le dice esto: yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía.
Ahora, hay muchas cosas que podemos sacar de esto. Primero que nada, si Dios puede hablar a través de un asno, porque hay una historia en la Biblia donde Dios habla a través de un asno, Dios puede hablar a través de ti y de mí. Lo segundo, vemos que aquí el ángel rehúsa ser adorado. Y todo profeta real también va a decir, Jesús debe ser más grande y yo debo de menguar. Nunca se trata de uno mismo, nunca se trata de levantar su propio reino, su propio ego. No, todo se trata de adorar a Dios, porque aquí él dice, adora a Dios. Ahora, la alabanza y la adoración es una parte muy importante del ministerio profético, porque en Salmo 22:3 dice que Dios habita en la alabanza de su pueblo. Así que cuando nosotros empezamos a adorar a Dios, es normal que nosotros vamos a empezar a escucharlo, a verlo, a sentirlo. En el libro de Salmo 139 dice que más que los pensamientos de Dios son más que los granos de arena del mar. Dios siempre está hablándonos. Dios siempre quiere revelarse a nosotros mismos. Y es por eso que la profecía es una parte normal de la oración. Es normal que cuando tú y yo le hablamos a Dios, Él nos va a hablar de vuelta. Él quiere revelarnos sus pensamientos. Él quiere vivir la vida con nosotros, porque ser cristiano no se trata de un montón de reglas o de una religión. Más bien se trata de una relación íntima con nuestro Dios Padre. Y por eso es normal que un hijo escuche la voz de su papá o de su mamá. Es normal que tú y yo podamos ver, escuchar, sentir lo que Dios nos quiere hablar. Ahora, la base y el fundamento de todo ministerio profético es la Biblia. Ninguna palabra profética puede ir en contra de la Biblia. Y nosotros nos sometemos a la Biblia porque la Biblia es la revelación de Dios a nuestras vidas. Pero, hablando de la profecía es una manera que Dios usaba para hablar antes, y Jesús todavía sigue hablando a través de la profecía. Porque aquí dice que el testimonio de Jesús o testificar de Jesús es el espíritu o el corazón de la profecía. El corazón de la profecía es pasar tiempo íntimo con Dios. Y al igual que yo conocí a una mujer holandesa, hermosa, linda, y yo he estado casado con ella por muchos años, y yo aprendí su idioma, el holandés, su cultura, sus hábitos. Así, al conocer a Jesús, Él empieza a cambiarnos de adentro para afuera. Y cuando empezamos a entender que la profecía no se trata más que nada de decir el futuro, aunque eso sí puede suceder, se trata de animar a la gente, de edificar a la gente, de consolar a la gente, se trata de testificar a Jesús. Entonces vemos que la profecía a su nivel más bajo, a su nivel más fundamental, es algo que cada uno de nosotros somos llamados a hacer, a conocer. Ahora, yo podría nombrar este curso, un curso Escuchar la Voz de Dios, y sería bien, pero lo que vemos en la Biblia es que el apóstol Pablo habla de profetizar, de hablar los pensamientos, el corazón de Dios a la gente. Así que tú y yo podemos tomar esta palabra, profecía, y empezar a movernos en la profecía, entendiendo que no se trata simplemente de una locura, sino algo normal. Se trata de escuchar la voz de Dios. Y en este tiempo yo les quiero dar a ustedes las herramientas y ejercicios para que ustedes puedan aprender más y más a escuchar la voz de Dios. Una de las mejores maneras, y voy a reiterar esto, es simplemente leyendo la Biblia y orando, agarrando un versículo o una historia o un salmo, leyéndolo y meditando sobre eso. En este libro yo doy un ejercicio, tal vez más tarde voy a dar el ejercicio de cómo es meditar y leer la Biblia y ver cómo Dios nos puede hablar a través de su palabra.
Pero Dios no se limita a su palabra. No, más bien Dios nos habla a través de la naturaleza, a través de sueños, de visiones. Dios siempre nos está hablando, pero nosotros no siempre le estamos escuchando. Y cuando el Evangelio viene a ser parte de tu identidad, de tu corazón, de tu ser, entonces es muy normal lo que tú pones aquí dentro va a salir. La Biblia dice que de la abundancia del corazón abre la boca. Y Jesús dijo que los que creen en Él tendrán como un río de agua viva que va a salir de ellos. Y de eso les quiero hablar, de conectarte al Padre, de conectarte a Dios y que tú puedas tener el Espíritu Santo que va a fluir a través de ti, no solamente cuando hay servicios de iglesia, sino como un estilo de vida. Es interesante porque en el Antiguo Testamento hay varias historias que nos apuntan a este tiempo, al tiempo donde tú y yo estamos viviendo. Una de estas historias, o antes de meternos a las historias, les quiero reiterar la importancia de la profecía. Vemos en Proverbios 29:18 que dice: sin profecía el pueblo se desenfrena. Ahora, esta palabra profecía también se puede traducir como visión. Y donde vemos que esto es usado es en 1 Samuel capítulo 3 versículo 1, donde dice: el joven Samuel ministraba ante el Señor en presencia de Eli, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión, esa es la palabra que también se puede traducir profecía, con frecuencia. No había profecía, no había visión. Si no hay visiones, si no hay sueños, si la palabra de Dios no se escucha, no es algo normal. La razón que no se escuchaba en ese entonces era porque Eli y sus hijos eran personas que eran deshonestas, que no estaban buscando la faz de Dios, que estaban llenos de corrupción. Y ahora que estamos viviendo en un tiempo donde la gente no escucha, no siente, no experimenta la voz de Dios, no es como debería de ser. Porque Dios es muy claro en su palabra. Jesús dijo: yo soy el buen pastor. Y Él nos llama a nosotros por nombre y Él nos dirige. La Biblia dice que el Espíritu Santo viene a morar dentro de nosotros, y hay un espíritu que dice Abba, que significa papito, y que clama y dice: Padre, yo quiero estar contigo. Todos están buscando intimidad con Dios, porque Dios es amor y todos desean tener ese amor. Todos desean poder escuchar la voz de Dios que dice: tú eres mi hijo, mi hija amada. El problema que nosotros como creyentes tenemos es que tenemos muchas veces conocimiento aquí de Dios, pero no lo conocemos de corazón. En Oseas capítulo 4, versículo 6, en la nueva traducción viviente, habla de eso. No lo conocemos. No lo conocemos. Y este es la importancia de la profecía. No es simplemente hablar de Dios, sino de conocerlos. Y les quiero instar que la profecía no es lo más importante. Porque en Mateo capítulo 7, versículo 20 al 23 dice que habrán gente que dirán a Jesús: no hemos profetizado, sanado los enfermos y echado fuera demonios. Y Jesús les va a decir: váyanse de aquí, no los conozco. Así que la intimidad con Dios, reiterar que conocerlo a Él es lo más importante que hay. Y que de ese lugar de intimidad con Dios, de ahí sale la profecía, de ahí salen las palabras, las imágenes que Dios nos quiere dar. Y al tú y yo a conectarnos a Dios, todo empieza a cambiar. Ahora, había este joven, este niño que se llamaba Samuel, y Dios le empezó a hablar, y él pensaba que era Eli, y como después de 3 o 4 veces, él empezó a decir: aquí estoy, Dios, háblame. Y Dios le empieza a levantar como un profeta. Ahora, yo sé que Dios te ha estado hablando. Yo sé que Dios aún ahora te está hablando. Y que Él quiere levantarnos para ser profetas. Ahora, cuando estoy hablando de profetas, no estoy hablando simplemente del ministerio de profeta, pero como amigos de Dios. Porque en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo solamente caía sobre ciertas personas y había ciertos momentos donde la gente podía profetizar. Vemos esto en el libro de Números.
que ahí había un momento cuando, esto está en Números capítulo 11, cuando el Espíritu Santo fue derramado sobre 70 líderes de Israel. Y al ser derramado sobre los líderes de Israel, Josué se da cuenta, hey, hay un problema. El problema es que hay dos personas, Eldad y Medad, que no han venido a la tienda, pero se han quedado en la casa y están profetizando en su casa. Y él le dice, Moisés, tienen que callarse la boca. No deben de estar profetizando porque no están profetizando en el lugar debido, en el tiempo debido. Y es muy interesante lo que Moisés le dice en Números capítulo 11, versículo 29. Él dice, Moisés le respondió, ¿tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. El deseo de Moisés, y aún él está profetizando aquí, que va a haber un día cuando el Espíritu Santo va a ser derramado sobre toda carne y todos van a poder profetizar. Y de lo que él está hablando está en el libro de Hechos, capítulo 2, 17 y 18, cuando el apóstol Pedro se para y él empieza a citar el profeta Joel, a decir, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Tú y yo somos hijos e hijas de Dios, y al Dios tocarnos y derramar su espíritu, es normal que tú y yo podemos profetizar. Vuestros jóvenes verán visiones, es normal tener visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Aún los ancianos y los jóvenes pueden tener sueños. Y de cierto, mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Aquí la Biblia es muy claro que tú y yo, al ser llenos del Espíritu Santo, tú y yo podemos profetizar, tú y yo podemos hablar los pensamientos, las emociones, el corazón de Dios, compartirlo con otras personas. Porque regresemos a la historia de Samuel. Cuando Dios levanta a un profeta, la meta o lo que Dios está haciendo es que no solamente haya un profeta. No, porque lo que hace Samuel, vemos esto en 1 de Samuel capítulo 10 y 1 de Samuel capítulo 19, es que Samuel levanta una compañía, una escuela, un grupo de profetas. Cuando Dios levanta un profeta, Él quiere levantar a iglesias, escuelas, grupos de profetas que juntos alaban, adoran, que juntos profetizan, que juntos sanan a los enfermos, que echan fuera los demonios, que juntos, que creamos una compañía, una cultura donde la profecía, escuchar la voz de Dios y hablarlo y edificar y animar a la gente a nuestro alrededor se hace normal. Y esa es la razón por la cual yo estoy dando estas escuelas de profecía, no para que ustedes digan, ah, mira ese Mateo, qué profeta más increíble. No, pero para que tú puedas levantarte como amigo, como profeta de Dios. Una vez más, no necesariamente que tú seas profeta, pero como amigo de Dios, y que para ti sea normal experimentar la voz y la presencia de Dios en una manera sobrenatural, pero también en una manera normal, natural, porque es normal y natural vivir con Dios, verlo a Dios, que Él nos hable, que Él nos toque. Y en esta lección yo simplemente les quiero dar a ustedes hambre y deseo para profetizar. Dirás, pero es la voluntad de Dios que yo profetice. Mire conmigo en 1 Corintios 14, 31. Porque podéis profetizar todos, uno por uno. Todos significa todos. Todos los creyentes pueden profetizar para que todos aprendan y todos sean exhortados. Así que en esta escuela los vamos a poner a todos a profetizar. Todos vamos a aprender. Todos vamos a seguir tomando y creciendo con nuestras alas de águila para subir y conocerlo a Dios, y nos vamos a animar y vamos a aprender, y tal vez
vamos a cometer errores, pero afortunadamente esto es una comunidad de amor y de donde podemos corregirnos y ayudarnos y levantarnos. Y tú dirás, pero no sé todavía si es la voluntad de Dios que yo profetice o que sanan los enfermos o que haga estas cosas. ¿Tú crees que deberíamos de obedecer la Biblia? ¿Sí o no? ¿Sí? Bueno, si tú crees que es importante hacer lo que está en la Biblia, miren conmigo a 1 Corintios 14:1. Dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. En otras palabras, es importante que amemos a la gente, amemos a Dios, pero procuremos, deseemos los dones espirituales. Decir, Dios, yo quiero profetizar. Dios, yo quiero sanar a los enfermos. Dios, yo quiero hacer lo que tú dices en la Biblia que yo puedo hacer. Yo me acuerdo en Nueva York cuando yo vi a la mujer que ahora es mi esposa, Femka. Estaba bien linda y yo pensé, está bien linda, pero yo necesito una mujer que hable español porque yo voy a ser un pastor misionero para gente que habla en español. Y en ese momento, Femka empieza a hablarle a una mexicana que está parada al lado de ella. Y yo pienso, oh no, la holandesa, hermosa, habla español. Ahora, imagínense si yo hubiera dicho, Dios, si es tu voluntad, que Femka sea mi esposa. Pues no pasó. Pues no es la voluntad de Dios. Miren, la Biblia dice, procurad, seguir, desead los dones espirituales. En otras palabras, decir, yo quiero profetizar, yo lo anhelo, yo lo añoro y por eso les digo, compren estos libros, consigan estos libros, hagan los ejercicios que vamos a hacer en esta escuela y anímense el uno al otro. 1 Corintios 14, 39-40 dice, así que hermanos, procurad profetizar. No dice si tienen ganas o si se mueve el espíritu, no, dice procurad profetizar. ¿Qué significa procurar? Significa pon el esfuerzo a profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Esto es tan importante para mí que nosotros podamos hacer esto en una manera con orden, una manera que levanta el nombre de Jesucristo. Ahora, antes de terminar, les quiero leer un versículo que mucha gente han malinterpretado para decir que los dones del Espíritu Santo no son para hoy día. En 1 Corintios capítulo 13, versículo 8 al 10, dice que cuando lo imperfecto aparezca, ya no necesitaremos el conocimiento o la profecía. Y mucha gente interpretan hablando de lo perfecto como la Biblia. Y que una vez que tuvimos la Biblia, Dios decidió ya no más sanarnos, ya no más hablarlos. Y que todos los dones del Espíritu Santo ya no son necesarios porque tenemos la Biblia. Y mucho de esto se trata de una sobrereacción en contra del catolicismo que los protestantes tuvieron porque habían muchas cosas raras que pasaban que no eran bíblicas. Pero este versículo que la gente malinterpreta está hablando no del aparecimiento de la Biblia, sino de Jesús. Porque en 1 Juan 3, 2 y 3 dice que cuando Jesús se aparezca, entonces vamos a ser perfectos. Cuando Jesús se aparezca, entonces ya no vamos a más necesitar la sanidad, el don de la profecía, palabras de conocimiento. No vamos a necesitar esto más porque cuando vamos a ver a Jesús, Él va a hacer que todo va a ser perfecto. Va a haber una nueva tierra, un nuevo cielo, vamos a tener nuevos cuerpos y el mundo va a estar hecho perfecto. Pero por ahora, el mundo no está perfecto. Y hay mucha quebrantadura y hay mucho dolor. ¿Y qué es lo que trae vida y sanidad? Es la palabra de Dios. Es cuando la gente puede escuchar la voz de Dios y tener esa relación con Dios que dice, tú eres mi hijo, tú eres mi hija amada. En ti estoy complacido. Y por eso les quiero decir, profetizar es algo importante. No simplemente para alguna cierta gente que son especiales, no.
pero para cada hijo y cada hija de Dios. Terminemos con una oración. Padre Dios, gracias por cada persona mirando este video. Te doy gracias por el tiempo que vamos a pasar juntos. Pero más que eso, te pido que cada persona aquí no solamente tenga el añoro y deseo de crecer en los dones espirituales y en su conocimiento y su relación contigo, pero que también en este momento puedan escuchar tu voz que dice: tú eres mi hijo, mi hija amada, y en ti estoy complacido.